pintor Kazimierz Malevich crea en la primera mitad del siglo XX este cuadro, blanco sobre blanco, convirtiéndose en toda una revolución. Para valorarla, nos preguntamos, ¿es relevante conocer con qué quería romper este artista cuando convirtió un lienzo sin color en una de las obras más influyentes de la historia del arte? En sus memorias, Pablo Neruda describe cómo violó a una mujer. Es algo a tener en cuenta al leer a uno de los grandes poetas del amor. Una mañana, decidido a todo, la tomé fuertemente de la muñeca y la miré a la cara. No había idioma alguno en que pudiera hablarle. Se dejó conducir por mí sin una sonrisa y pronto estuvo desnuda sobre mi cama. El encuentro fue el de un hombre con una estatua. Permaneció todo el tiempo con sus ojos abiertos, impasible. Hacía bien en despreciarme. Escucharíamos igual esta voz desgarrada de Janis Joplin sin conocer cuáles fueron las carencias de su infancia. En definitiva, debemos dejar a un lado cualquier dato sobre la vida de la persona que está detrás de la obra artística o hay que tenerla en cuenta a la hora de valorar su obra. Este es un debate antiguo y controvertido, pero que tiene las suficientes aristas como para pararnos a pensar sobre ello al menos los 30 minutos que dura este primer programa de Canarias Escultura, en el que además estrenamos plató con dos gestores culturales con los que reflexionamos sobre la importancia del contexto en el arte. Líneas, colores, formas, figuras. Entrar a una exposición es iniciar una conversación, aunque no siempre en el mismo idioma. Esta obra me gusta, esta menos, pero ¿qué significan? ¿O quizás no tienen por qué tener un significado concreto? El título me puede guiar sobre la intención, tal vez el texto que acompaña la obra, aunque no, prefiero dejarme llevar por lo que realmente me transmite. Pienso en quién la creó, en qué siglo, dentro de qué tendencia, con qué técnica, a quién representa. Parece que la pieza y yo hemos empezado ahora sí una interesante conversación en el mismo idioma. Bueno, pues estas son preguntas que se puede hacer cualquier persona cuando se enfrenta a una obra de arte. Lana Corujo, David Machado, bienvenidos a Canarias Escultura. Muchas gracias. Gracias. Ustedes son comisarios de arte, gestores culturales, tú además eres creadora, eres escritora e ilustradora y por eso queremos con ustedes en este primer programa pues acercarnos a esos elementos que nos pueden ayudar a la hora de valorar correctamente una obra. Así que empecemos por ahí. ¿Creen que es importante el contexto en esta tarea? Pues yo creo que sí. Es importante el contexto a la hora de abordar una obra, pero es más importante sobre todo entender el museo y entender la sala de exposiciones no como un lugar de contemplación, sino como un lugar de aprendizaje activo. No podemos olvidar que los servicios de mediación o educativos de una exposición o de un museo son fundamentales. No podemos pretender que vaya uno sabido a la exposición, sino que el museo es un lugar de aprendizaje. Conocer la historia que está detrás de cada obra de arte, su contexto, es fundamental para entenderlas correctamente. Incluso en productos que aparentemente son puro entretenimiento, como el cómic de superhéroes. Este es Funky Flashman, un personaje de la editorial DC Comics. Es la que publica Superman y Batman. Funky Flashman es un charlatán, un chanchullero, un estafador, un personaje nada de fiar que se pasa la vida tratando de engañar a los superhéroes para hacerse rico aprovechándose de ellos. Fue creado en 1972 por Jack Kirby. Kirby es el dibujante más importante del cómic de superhéroes norteamericano. En la década de 1960 creó a la mayor parte de los superhéroes de Marvel junto a Stan Lee. Este era en aquella época Stan Lee. ¿Se les parece a alguien? En 1972, Stan Lee y Jack Kirby habían roto su asociación creativa. Ellos dos y otros autores, como Steve Ditko, co-creador de Spider-Man, habían generado cientos de personajes, pero solo un nombre figuraba como creador. El sistema de trabajo se llamaba Método Marvel y consistía básicamente en que Stan Lee pasaba un argumento a Jack Kirby y este lo dibujaba en 24 páginas y lo devolvía para ponerle los diálogos.
El argumento a veces era tan simple como los Cuatro Fantásticos luchan contra un invasor del espacio. Y eso lo alargas y lo dibujas durante 24 páginas. Kirby diseñaba personajes, situaciones y hasta sugería diálogos, pero el que firmaba como autor único del guión y creador de los personajes era Stan Lee. Kirby, cansado de la situación y muy enfadado, se fue a la competencia y allí creó al personaje de Funky Flashman. Para hacer más evidente la venganza, hizo al personaje con poco pelo y usuario de peluca, como Stan Lee. Si no se conoce el contexto, Funky Flashman no pasa de ser un personaje cualquiera. Uno no especialmente memorable, de hecho. Cuando se sabe la historia que hay detrás, la cosa cambia bastante. ¿Ustedes como comisarios qué papel creen que juegan en esta tarea de acercar al público las obras de arte? Nosotros creemos que al final, con la pregunta anterior, es un poco 50-50 el tener en cuenta que el contexto es importante, pero también lo es dar ese margen de que el espectador o espectadora puede interpretar como quiera, ¿no? Como decía David, el museo o la institución es importante para generar el canal en el que autor y visitante conectan, y el comisario es quien se encarga de transformar esa narrativa, ¿no? De hacerla accesible a los diferentes niveles de acceso, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que para una exposición enfocada a adultos que a niños. Nosotros intentamos, por ejemplo, con la de Talló que fuese bastante abierta, ¿no? Que planteando el punto inicial de trabajar con la obra de Talló, cómo podía entenderse a los diferentes niveles. Creo que ese fue como nuestro trabajo fundamental, el poder transformar, poder generar un puente, ¿no? Entre lo que quería contar Talló y lo que queríamos que también la gente recibiese. Ustedes son, en este caso, hablaremos más adelante de esa exposición de Talló en Lanzarote que ustedes comisarian, pero quería preguntarles, en este caso ustedes se definen así, como comisario y comisaria, pero en otros casos nos encontramos en exposiciones que la figura es del curador o curadora. ¿Qué diferencia hay? Al final es simplemente una diferenciación lingüística. Curador se suele utilizar más en el contexto norteamericano y sudamericano y comisario más a nivel español y europeo. Al final es lo mismo, se establece la misma acción y es la misma actividad. Y volviendo a lo que comentabas, Lana, ¿qué papel creen que juega la explicación en una exposición? ¿Es necesario que sea muy exhaustiva o hay que dejar más margen al público para que haga su propia interpretación? Yo pienso que es importante tener en cuenta las dos cosas, ¿no? Siempre hablamos un poco del equilibrio, de que sin duda es importante coger el discurso de la obra para que llegue a las personas que la ven, porque al final el arte tiene una intencionalidad y esa intencionalidad hay que explicarla y tiene que estar expuesta para que la gente pueda transformar la visión entendiendo las palabras del autor o la autora. Pero creo que también hay que dejar un margen, hay que dejar un huequito, porque también el arte nos inspira y nos hace generar nuestro propio mundo y también nuestra propia lectura. Creo que también el arte transforma y nos hace pensar, ¿no? Si quitamos la parte del pensamiento con el arte, ya no estamos trabajando, al menos nosotros, en el lenguaje que queremos, ¿no? Queremos que el espectador piense, o que sienta, o que cree su propio imaginario en parte de lo que ve del autor. Entonces buscamos siempre tener como ese equilibrio entre que las personas puedan entender la obra y al mismo tiempo haya ese margen para que ellos puedan... Dependerá también de la obra, entiendo. Por ejemplo, a lo mejor en lo figurativo podemos pensar que es más fácil, ¿no?, entender lo que tenemos delante, pero sabemos por la historia del arte que hay muchas piezas que si no entendemos el trasfondo, no entendemos realmente qué es lo que estamos viendo. ¿Qué ejemplos se les pueden ocurrir en este sentido? Por ejemplo, nosotros al final cuando generamos una exposición es importante, sobre todo, que los servicios de educación, de mediación y demás se vehiculen con el profesional, en este caso el artista, para sobre todo aprender, conocer de primera mano lo que es el concepto que trabaja el autor. De esa manera se puede estratificar los niveles de transmisión. Como hablaba Lana antes, para los niños, pues precisamente se hace una operativa diferente que, por ejemplo, para adultos, ¿no? Y nosotros intentamos abordar lo que es el comisariado desde ese punto de vista. Es verdad que la naturaleza de la obra al final te hace trabajar de maneras distintas. No es lo mismo trabajar con videoarte, por ejemplo, que con pintura. Al final el espacio, la organización, lo que es tejer el discurso, cambia totalmente de una variable a otra. A mí hay una historiadora que me gusta mucho que se llama Débora García. En su página de Twitter le gusta muchísimo
ver la historia del arte con perspectiva de género, ¿no? Y entender mucho los contextos de las obras de arte. A mí me gusta mucho el expresionismo alemán y Kirchner es un autor que me gusta mucho, realmente me gusta. Y tiene una obra muy icónica que se llama Marcela, que es una figura de una niña, que es muy bonita. Y justo Débora, en uno de los hilos de Twitter explicando esta obra, en los diarios del propio autor explicaba que era una niña menor de un barrio marginal de donde vivían, que ahora no recuerdo, de la que se sospecha, ¿no? En su propio diario habla de los abusos que hace hacia la niña, ¿no? Él y todo el grupo de artistas del puente. Entonces, claro, yo cuando entiendo ese contexto, aunque lo pongo dentro de su etapa histórica, ya no puedo ver esa obra de la misma manera, ¿no? Ahora hay otra historia, hay una narrativa que antes no existía y que ahora está, y ahora veo a una niña ahí. Me sigue gustando la obra, pictóricamente me fascina, pero creo que por eso también es importante los contextos, ¿no? Y el trabajo tan importante que hacen los historiadoras del arte en buscar eso, colocar esas narrativas que muchas veces pasan por alto. Este tema de Charly García, Los dinosaurios, estrenado en 1982, al final de la dictadura militar argentina, expresa el terror de las desapariciones. Su rock transgresor y revolucionario en una época de prohibiciones cobra aún más sentido. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Con este famoso silbido, la banda alemana Scorpions celebraba los cambios en Europa a principios de los 90. Para entenderla hay que pensar en un contexto de recuperación de libertades tras la caída del muro de Berlín y la apertura del bloque comunista ruso. Y frente a la paz, la guerra. Las creaciones del serbio bosnio Goran Bregović están marcadas por la situación política en los Balcanes. Este tema, Kalashnikov, idóneo para ambientar una fiesta, es en realidad una crítica a la locura y miseria que provocan los conflictos armados. La canción Piece of My Heart no es de Janis Joplin, aunque fue ella quien la hizo popular. Teniendo en cuenta su infancia difícil y el sentimiento de soledad que sufría, cobra más sentido la voz desgarradora con la que grita para ofrecer su corazón. Quien escuche el Requiem de Mozart intuirá la pena y los miedos del genial compositor austriaco. Según cuentan, el encargo lo realizó un extraño personaje vestido de negro y Mozart pensó que la obra estaba destinada a sonar en su propio funeral. Al igual que una canción, una película puede tener un significado u otro según se vea en una época concreta. Para analizarla, por lo tanto, hay que situarla también en un contexto. Taxi Driver, por ejemplo, se estrenó en 1976, un año después del final de la Guerra de Vietnam. Esta información nos ayuda a entender a su protagonista, uno de aquellos jóvenes que regresaron del frente sintiéndose engañados y desubicados ante la sociedad. Y el director Stanley Kubrick sufrió a lo largo de su carrera la censura por parte de los grandes grupos de poder. Muchos consideran que el cineasta se vengó estrenando Eyes Wide Shut, donde muestra precisamente ese ambiente de sordidez y corrupción en las altas esferas. Lo cierto es que murió 6 días después de su estreno y generó a su vez múltiples teorías de la conspiración. Y hablamos de las obras figurativas, pero si hablamos del arte conceptual, ahí parece que es más fácil entender que necesitamos contexto, si no eres un gran entendido en arte, ¿no? Porque requiere una reflexión, ¿no? Un ejercicio intelectual más activo por parte del público. En este sentido, ¿cómo valoran o cómo abordan ese tipo de arte? El arte conceptual, al final, lo que hace es presentar una idea. Por encima de la representación. Al presentar una idea, lo que hace es que el artista hibrida los conocimientos con la antropología, la filosofía o la cultura. En este caso, a nivel expositivo, es muy importante la presentación de textos, la presentación de hojas de sala, la presentación de recursos que puede hacer que el espectador se introduzca dentro del concepto que presenta en este caso el artista o la artista.
Si hay una obra para la que es fundamental el contexto y a día de hoy sigue generando controversia, es esta, Blanco sobre blanco, del pintor ruso Kazimir Malevich. La pinta cuando tiene 39 años, pero él, antes de llegar a esta abstracción, ya se ha formado desde los 20 años en Moscú, está estudiando pintura y comienza siendo un pintor figurativo. Se acerca muchísimo a la paleta de los impresionistas, una paleta muy rápida, muy colorista, sobre todo figurativa, siempre son paisajes y además muy luminosa. Conforme va pasando el tiempo se va a sentir interesado por el cubismo, sobre todo de Braque. Recordemos que estamos en las vanguardias y que toda Europa está un poco poniendo al límite las situaciones estéticas. Él va ahora a conjugar esos planos cubistas con la figuración. Se va a fijar también en los futuristas. Los futuristas italianos estaban obsesionados con la tecnología, con la velocidad, era algo que les llamaba muchísimo la atención. En este cuadro él intenta hacerlo, es el afilador de cuchillos. Vemos que hay cubismo y también algo de movimiento, pero aún así va a dar un paso más acercándose a la abstracción, porque él asegura en su manifiesto suprematista que la pintura está siempre ligada a la naturaleza o a los textos literarios. Es decir, si vemos por ejemplo una crucifixión, sabemos que se trata de una narración bíblica, o si vemos el nacimiento de Venus, sabemos que quería decir Ovidio u Homero el nacimiento de la diosa. Entonces la pintura sería solo una ilustración de la naturaleza y de la literatura, con lo cual él quiere que sea una pintura pura, la supremacía de la pintura con respecto a las demás disciplinas. Con ese concepto va a llegar hasta donde estábamos, a blanco sobre blanco. Pero es verdad que aquí hay algunas cosas que señalar. Por ejemplo, elige dos tonos de blanco, unos más oscuros que otros, y además los bordes no están delimitados muy bien, no son precisas las líneas rectas. Eso además, como está inclinado, es el movimiento que se sigue arrastrando de los futuristas y la figura geométrica de los cubistas. Él decía que esta era la auténtica pintura, y tanto es así que después de realizar esta obra, dice que ha tocado techo. Se dedica a la docencia, a teorizar y a escribir, pero no vuelve a pintar cuadros hasta pocos años antes de morir. Y los que pinta van a volver a ser figurativos. Así que nos quedamos pensando, ¿es realmente la pintura abstracta una pintura pura? El título, como tú decías, todos los elementos que se ponen en la exposición son importantes, el título también puede serlo. Por ejemplo, en el caso de la exposición de Talló, de Pedro Talló, que ustedes ahora mismo comisarian en Lanzarote, en el almacén, es una exposición que se llama Jugando entre líneas y que aborda toda la obra de este artista lanzaroteño. ¿Por qué pusieron ese título? ¿Qué nos quieren contar con eso? Bueno, el proceso por el cual nosotros estructuramos la exposición de Talló han sido 3 años de trabajo, una metodología en la que nos hemos intentado implicar directamente en la creación del autor. No ha sido fácil, no ha sido sencillo, también por la pandemia, porque ha estado de por medio y demás. Pero ¿qué pasa? Estos 3 años han dado pie a que nosotros nos hayamos introducido de pleno en ese concepto y mundo e imaginario que presenta el autor. Una de las máximas de Talló es la expresión lúdica. Lo lúdico cobra sentido cuando él entiende la creación no como un producto, sino como un acto de vida. Y dentro de la vida, al final, el aspecto lúdico es esencial pues, para comprender, vivir de una manera armónica, ¿no? Lo que intentamos hacer es precisamente plasmar esa dimensión lúdica en la presentación de las obras, en la presentación de la propuesta, en la presentación de mezclar una obra de un tipo con otra, distintos conceptos que se intercalan y demás. También es verdad que la obra de Talló yo no la considero solamente pictórica, sino también filosófica. Cuando hablamos con él durante estos 3 años, sobre todo al inicio, nosotros no empezamos a tocar la selección de las piezas, ni incluso nos metimos en su estudio hasta los 2 años siguientes. Los previos fueron hablar y hablar y hablar y hablar sobre el concepto de Lanzarote, el paisaje, nuestro lugar en el mundo, el legado que queremos, la transmisión en generaciones, y la importancia de la comunidad y de la familia. Eso es muy clave dentro de la obra de Talló. Entonces, claro, cuando hablamos y vamos sacando todo ese contenido, nos planteamos, aquí hay más de una línea narrativa. Aquí no podemos quedarnos con una porque entonces estamos desplazando otras que tienen la misma importancia. En la exposición, que al final acoge todo el almacén,
se establecen diferentes niveles, ¿no? Y diferentes espacios, cada uno con su propia cartela, donde hay un texto explicativo un poco del contexto que ocupan las obras que están ahí juntas. Y nos parecía importante porque sí que es cierto que es una de las exposiciones que más obra recoge de Talló, pero sobre todo que más refleja el pensamiento de Talló, un pensamiento súper interesante y del que creo que se puede aprender mucho, y sobre todo ha sido muy bonito ver cómo ha confiado en el relevo generacional, ¿no? Cómo ha confiado en nosotros, que somos 2 personas jóvenes, en poder tomarse testigo y transformar todo su discurso y hacerlo accesible y abrirlo como un cascarón, ¿no? Para que todo el mundo lo escuche y se lo quede, ¿no? Creo que es súper importante y muy bonito ver cómo las diferentes generaciones pues van proyectando para que las voces al final no queden atrás. Ese aspecto intergeneracional que afirma Lana, a nosotros nos parece esencial. No solo dentro de Lanzarote, sino también dentro del contexto canario, porque es verdad que muchas veces estamos centrados en mi generación, el mundo que yo vivo, sin intentar comprender ni lo anterior ni lo que viene, que también es muy importante. Por ejemplo, en la exposición hay un espacio dedicado a Julia, se llama, que es la nieta de Talló, y lo presenta como una obra, una instalación totalmente a la par con su pintura. Eso a mí me parece muy interesante. O, por ejemplo, cómo ha cogido distintas fotografías de su hogar y las ha llevado a la sala de exposición, colocándolas como él las tiene en su hogar. Hacer de la cotidianidad, de la familiaridad y de la comunidad un vehículo de transmisión de esas ideas. Y a mí eso me parece como esencial para abordar esa realidad, que al final no deja de ser también nuestra realidad cultural. Mis primeras obras, del principios de los años 80, pues arrancan de lo que es una reflexión sobre la antropología insular en este caso, ¿no? Una antropología que te lleva pues a lo que es el continente africano, el pensamiento aborigen, el pensamiento campesino y lo que es la isla, el paisaje insular del cual vivimos todos, ¿no? Forma parte de todos a nivel cultural. Aunque aquella propiedad no sea mía, aunque aquella montaña no sea mía, el paisaje me pertenece porque estoy mirándolo, ¿no? El vivir en Lanzarote, que hasta no hace tanto era el vivir fuera. Las casas eran cubos a nivel de pueblos, ¿no? Que solamente tenían una puerta. Y prácticamente durante el resto del día pues estaban habitando el espacio, ¿no? Estaban habitando lo que es la isla. Incorporo elementos del entorno como es los restos de plantas, como es la barrilla, ¿no? Yo he vivido en el campo, mis padres han tenido camellos cuando yo era pequeño y durante unos 3 años cogía estiércol de camello y hacía la superficie de los cuadros con estiércol de camello y luego pintaba encima, ¿no? Es nuestra realidad vivencial, ¿no? De lo que es la isla, ¿no? En este caso, por ejemplo, esto es una amasadera que usaba mi madre cuando nosotros éramos pequeños, esta es mi madre, son mis hermanos, y la usaba pues para separar lo que eran las piedritas que tenían las lentejas, por ejemplo, ¿no? El exponer lo que es una simbiosis de lo que es el interior de la casa, lo que es nuestro hábitat a nivel normal, y fusionarlo con lo que es la obra. Yo añado lo que es mi bañista a nivel insular, y la obra se titula Nadando con Popova. Popova es una artista rusa del suprematismo que muere a los 36 o 39 años, algo así. Lo local, lo universal, pero que también atraviese tiempos diferentes. Toda mi obra está formada nada más que a base de líneas y planos, ¿no? Yo nunca trabajo el volumen, ¿no? El sentido de este tipo de forma con esa suavidad, pertenecemos a un lugar antropológicamente que tiene 20 millones de años, ¿no? Y hay unos desgastes en lo que es la piel de la isla que precisamente tienen ese tipo de suavidad, superficies onduladas, ¿no? Parece que el paisaje de Lanzarote está recortado sobre una superficie de fondo con una tijera. Incorporar elementos del entorno también los entiendo como un aporte lúdico a lo que es la obra, ¿no? Como un juego, al fin de cuentas. De hecho, la exposición esta se titula Jugando entre líneas, ¿no? Que es jugando entre diversos conceptos o diversos contextos, ¿no? Aunque hubiesen cogido 2 personas de la misma edad que nosotros, hubiese salido también otra cosa, ¿no? Al final cada uno tiene como su propia proyección. Y sí que es verdad que a nosotros nos ha interesado mucho conocer la Lanzarote que, por ejemplo, no hemos llegado nosotros a experimentar, ¿no? Me parece que es importante también conocer de dónde venimos para saber a dónde vamos, obviamente. Y también un poco poder conocer que Lanzarote a veces se plantea como un escenario muy yermo, ¿no? Vale, está San Manrique con todo lo que hizo y demás, pero a veces hay como
que rebuscar para poder encontrar. Como que nos venden que a lo mejor no hay tanto en Lanzarote, y Talló demuestra lo contrario, ¿no? Que Lanzarote está llena de color. De hecho, es lo que más me fascina de la obra, que los paisajes ya no son marrones ni con poca vegetación, ahora de repente son un estallido que demuestra que Lanzarote puede ser una imagen que no es la que siempre a lo mejor se ha vendido. Y la vinculación también con el continente africano, con el propio primitivismo, pero no es un primitivismo representativo, es un primitivismo que observa desde la cercanía. Y también, por ejemplo, las escenas que realiza. Tiene una primera parte, por ejemplo, Talló, donde sus personajes, como él afirma que son, ¿no?, están en una posición individual en el lienzo. Y están haciendo escenas muy cotidianas. Por ejemplo, tiene un título que se llama Campesina de Lanzarote meando al alba. Y el cuadro está realizado con estiércol de camello. Él no intenta hacerlo por transgredir. Él lo que hace es utilizar los recursos que tenía a su disposición y expresar la cotidianidad. En los años 50, 60, Lanzarote todavía no estaba desarrollada turísticamente y al final las casas, incluido, no tenían, vamos a decir, las casas de los campos no tenían baños, tenían sus letrinas y demás. Y, por ejemplo, hacer las necesidades era algo cotidiano. No era algo pudoroso, era algo cotidiano, ¿no? Al igual que, por ejemplo, la vida de los campesinos, ¿no? Su cotidianidad no es lo que ahora vemos del mito, de la leyenda de cómo esas escenas bucólicas, sino era algo vital, algo cotidiano. Y eso me parece también muy interesante para entender esa parte de la historia de Lanzarote que muchas veces se mitifica. Desmitificar el mito, ¿no? Me parece interesante. Y luego cambia totalmente la pintura de Talló y empieza a ver relaciones entre los personajes. Empieza a ver metáforas interiores, empiezan a haber dicotomías de elementos que se van relacionando entre sí para componer una poesía. Es casi una poesía conceptual, ¿no?, la obra de Talló. ¿Podríamos entender a Picasso hoy si no lo contextualizamos en una época en la que, por ejemplo, se popularizó la fotografía y es de ahí de donde viene también esa forma de pintar? No es gratuita, como tú decías, no lo hace por transgredir, lo hace por... Y hay otras razones. Entender esas razones es importante, por ejemplo, en el caso de Picasso. En este caso, los artistas no podemos verlos como agentes individuales que coexisten de una manera individual con el tiempo. Los artistas y las artistas son hijos de su tiempo. Entonces, las innovaciones tecnológicas, la forma que tenemos de representar la cultura a día de hoy, en el pasado también, influye directamente en lo que es la proyección, sea en un lienzo, sea en una escultura o sea en un vídeo, ¿no? Normalmente, cuando Picasso genera ese cubismo, se estaban empezando a desarrollar los múltiples planos fotográficos, la manera de representar, las teorías sobre las distintas realidades que pueden existir. Entonces el plano ya no es un plano único, sino ese plano se empieza a deconstruir. Eso viene del nacimiento de la fotografía y de las filosofías que nacen alrededor de la fotografía. A día de hoy estamos viendo cómo las redes sociales, TikTok, la inteligencia artificial está empezando a desarrollar herramientas para poder generar obras de arte nuevas, creatividades, oficios incluso, ¿no? Somos hijos de nuestro tiempo y la creación deriva precisamente de las herramientas que tenemos a nuestra disposición. El tema de hoy me da la coartada perfecta para hablar de Fama y soledad de Picasso, de John Berger. Este ensayo, publicado originalmente en 1965, comenzaba preguntándose cuál era el valor económico de la obra de Picasso en ese momento y comparando su celebridad con la de Charles Chaplin. Esto cabreó bastante a los vendedores de humo que por aquella época escribían verdaderas hagiografías dedicadas al pintor. Sin embargo, hoy resulta ser uno de los libros más importantes escritos sobre el artista malagueño. John Berger fue autor de novelas excelentes, pero se hizo muy popular como crítico y divulgador.
A principios de los años 70 escribió y codirigió Modos de Ver, una serie documental en la que se preguntaba por las posibilidades del disfrute de la obra de arte en la época de los grandes mercados y de los medios de comunicación de masas. Pero en este libro, algo anterior, Berger ya se acercaba a Picasso desde esta perspectiva, contextualizando con precisión cada una de las etapas de su evolución como artista y haciendo minuciosos análisis de algunas de sus obras. Al fin, Fama y soledad de Picasso sigue siendo un libro riguroso, serio y de los que cabrean a los vendedores de humo, que es algo que nos gusta. Volviendo a Canarias, ¿en qué punto están? Ustedes que son jóvenes, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Qué falta? ¿En qué momento nos encontramos ahora? Yo ahora mismo veo un momento muy ilusionante. Hay muchísimas y muchísimos profesionales en todas las islas haciendo un montón de cosas. Sí es verdad que crear desde Canarias lleva una complicación. Al ser un territorio fragmentado, muchas veces no nos comunicamos entre nosotros, ¿no? Y yo creo esencial que deben de existir esos canales, esos puentes. Pero sí es verdad que creo que estamos en un momento ilusionante, en un momento donde se está escribiendo, se está pintando, se está haciendo obras de teatro, se están haciendo festivales, se están haciendo un montón de cosas. Y yo creo que es un momento muy bueno. Y Lana, el contexto de Canarias, ya que estamos hablando de contexto, ¿qué crees que aporta al mundo artístico? Pues yo creo que también nos coloca en un punto, ¿no? En un punto en el que existimos también de puertas para afuera y no solamente de puertas para adentro. Apoyando lo que dice David, en Lanzarote sí que es verdad que veo que el tejido cultural se está uniendo de nuevo. Creo que era lo que más faltaba, más comunicación entre nosotros. Pienso que cuando nos unimos es cuando empiezan a generarse sinergias súper potentes. Y en Lanzarote está ocurriendo y a mí eso me pone bastante feliz. Y no solamente ahí, sino que también lo veo en el resto de islas, ¿no? Tengo la suerte de conocer y de participar en encuentros donde cada vez conozco a más gente de otras islas que me muestran y me enseñan que al final Canarias es una comunidad muy potente a la hora de crear discurso y a la hora de crear novelas, pinturas, música, cine. Creo que tenemos que empoderarnos mucho en la idea de que nuestra voz es tan válida como cualquier otra y que también puede trascender el límite de nuestras islas. Pues Lana, David, ha sido un placer escucharlos y charlar este ratito con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Canarias Escultura. Muchas gracias a ti, Laura. Gracias. Amañar, adaptarse o aclimatarse a un lugar o situación inhabitual. Saber la historia de las obras de arte ayuda a amañarse en los museos.